Eh, Gabriel Slavinsky es psicólogo, especialista en comunicación política, entrenador en discurso y oratoria. ¿Qué tal, Gabriel? Jorge Lanata soy, buen día. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿qué viste ayer del debate? Bueno, yo vi en juego dos estrategias, una por supuesto mucho más profesional, como nos viene acostumbrando el candidato Unión por la Patria. Creo que Massa condujo, Milei se contuvo, Massa atacó, Milei se defendió, Massa manejó los temas y buscó desequilibrar a Milei. Creo que el análisis central es si cumplieron con esos objetivos previos. Milei no desequilibrarse, me parece que fue como su objetivo principal, no salirse de control. Fue a eso. Y Massa a evitar hablar del gobierno y conducir de alguna manera. La pregunta es, ¿ambos cumplieron? Bueno, yo te diría que parcialmente sí. El tema es cuán ambiciosos fueron con sus objetivos, ¿no? Massa controló el debate, sí. Milei logró no desestabilizarse, no desesperarse, no desequilibrarse. En algún sentido también. Y ahí viene la pregunta final. ¿Le alcanzó a Massa con ganar el debate, que creo que fue un claro ganador, para de alguna manera tener más intención de voto, generar esos 2-3 puntos que en el equipo de campaña sienten que le falta? Y bueno, ahí está la pregunta, si tuvo que haber tenido un triunfo mucho más claro por nocaut o ganar por puntos le alcanzó. ¿Cómo los viste a ambos moviéndose en la gestualidad, en la convicción frente a la Cámara, Sí. etcétera? Sí, yo creo que por supuesto que Massa pudo desplegar un potencial enorme, muchos recursos. Nosotros los entrenadores de discurso decimos que sacan el mejor potencial de acuerdo al entrenamiento, a las capacidades que tienen, a los recursos. Estamos hablando de un político que tiene años de trayectoria y me parece que se manejó sabiendo cuáles eran sus objetivos claros y fue a buscarlos, protagonizó la película. Entonces, me parece el otro, sabiendo los riesgos que implicaba un desequilibrio o un momento Trebuch, un momento en donde podía perderse de algún modo, podía implicar convalidar el eje de campaña de la campaña del miedo de Massa. Miren, este señor no está capacitado para gobernar el país. De eso se trataba finalmente el debate. Y yo, a pesar de que muchos creen lo contrario, me parece que Milei en ese sentido cumplió su objetivo. Un objetivo mucho más moderado, pero la verdad es que lo cumplió. Y después, bueno, hubo momentos en donde pudo asestar algún golpe Milei, ¿no? Tratando de manejarse sobre el enojo hacia el gobierno nacional. Que en definitiva se trató de ese contraste, ¿no? O hay más miedo a Milei o hay más enojo hacia el gobierno. Y ahí está la resolución de los indecisos. Jessica. Sí, ¿qué tal? Gabriel, Jessica, vos y soy. Hola, Jessica. Se ven, sí, voy a hacer un estereotipo total, pero es un poco lo que prendió en toda esta campaña. Uno puede decir Milei el chiflado, a ver si se saca, a ver si se molesta con algo y se le suelta la cadena. Estoy usando frases populares que se usaron mucho. Ahora, se ven los hilos de Massa porque está por otro lado el manipulador. Uno veía ayer lo que estaba haciendo, que estaba muy planificado. Acá voy a hacer psicología barata, pero la impresión que me daba era, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha contado públicamente Milei, que es la relación con su padre, que él dice que lo psicopateaba mucho cuando era joven, cuando estudiaba, y la verdad es que un poco parecía haberse recreado esa figura anoche, sobre todo cuando uno veía la reacción de Milei, que era en ningún momento intentar dominarlo, sino responderle y justificarse. Terminó dando explicaciones Milei y obedeciendo el juego de Massa. ¿Se ven los hilos del manipulador? No sé si coincidís con que funcionó como la figura del manipulador, Massa. Bueno, yo creo que sí, se plantó de alguna manera en ese lugar. Lo que pasa es que la pregunta que vienen a responderse en un debate es quién sería mejor presidente, quién está más preparado, quién está dispuesto, no sé si a todo, pero quién está dispuesto a ceder en las cuestiones que haya que ceder para ser flexible. Digamos, cognitivamente la flexibilidad y la adaptación me parece que son habilidades necesarias para un candidato o para un presidente. ¿Y quién consiguió los objetivos? Por supuesto que cuando uno va a buscar el resultado, y el resultado de Massa era desequilibrar a Milei, porque para demostrar de que no estaba capacitado. No nos olvidemos de que en un balotaje, en este sentido, cada cual convence a los indecisos de que el otro es peor, más allá de que después hagan campaña positiva.
pero lo central en esos indecisos es el otro es peor. ¿Por qué? Porque dirían, yo a este no lo puedo votar, es imposible que yo elija a este candidato, por lo tanto hay que darle recursos, herramientas, tenderle puentes a esos indecisos de por qué el otro es peor. Entonces vos me decís, bueno, ¿Massa jugó ese juego? Sí, jugó a desequilibrarlo. Puede ser que eso lo ponga en un lugar, digamos, complejo de manipulación, por supuesto, sobre todo por falta de empatía, sin autocrítica y que no acepta la dolorosa realidad y el mal humor social que se vive. Creo que por ahí viene de decir, mirá, intentar desequilibrarlo como objetivo. Lo que pasa es que yo creo que se encontró con un rival mucho más débil y menos confrontativo de lo que Massa esperaba. Entonces sí, se colocó en una posición de dominio por sobre alguien que realmente mostró vulnerabilidad, aunque por momentos pudo levantar la cabeza. Cecilia. Gabriel, ¿cómo estás? Cecilia Bufflet te saluda. Hola, Cecilia. Ayer veía en redes sociales y hasta en los propios grupos de WhatsApp o de gente que me escribía y demás, la pregunta de por qué Milei no le enrostra la actualidad económica, Massa, por qué Milei no hace esto, por qué no le pregunta por la corrupción o por los espías o demás. Digamos, ¿eso le impacta a él en términos de perder un voto? ¿O simplemente esa decepción de que en algún punto él pierde su lugar más genuino de ser más agresivo, más combativo y demás, ¿no? Para moderarse también se desdibuja. ¿Eso le hace perder votos? ¿Le es neutro? ¿Cómo crees que le impacta? Yo creo que perder votos no le hace perder votos el perder esa cuestión genuina, ¿no? Porque por supuesto que cuando vas a buscar a los indecisos, a los independientes, siempre de algún modo perdés control sobre los propios que están en tu casa. Entonces vos salís a buscar a otros y descuidás el refuerzo de los propios votantes iniciales, que pueden decir, bueno, se ha perdido algo de la identidad original. Yo creo que Milei tiene que capitalizar de alguna manera el enojo con el gobierno y me preguntás si lo logró contundentemente, te diría que no cumplió ese objetivo. Porque tenía un objetivo anterior, que es el que dije anteriormente. Tenía el objetivo de no desequilibrarse. Yo creo que en el equipo de campaña dijeron, si nosotros empoderamos fuertemente y los centramos en las críticas, tenemos el riesgo de que Milei se pase dos pueblos, se pase de rosca, conociendo con qué huelle se hará. Por lo tanto, me parece que se cuidaron quizá demasiado de eso y faltó un poco de oportunismo de pegar en lugares muy sensibles para el gobierno nacional, sobre todo de asociación entre Massa y Alberto, entre Massa y Cristina, entre Massa y los magros resultados económicos. Me parece que faltó mucho de eso. Barbano. ¿Cómo te va? Rolando Barbano te saluda. Te quería preguntar Hola, por Rolando. el lenguaje corporal, por cómo los viste a los dos candidatos. Yo por momentos noté a un Milei bastante encorvado, como protegiéndose, como mirando para abajo, mirando mucho las notas que tomaba mientras hablaba Massa, y a Massa lo vi con la cabeza más erguida, lo vi que le hablaba mucho a cámara y que le hablaba también a Milei de manera, si se quiere, provocativa, en el buen sentido, digo, buscándolo. ¿Vos qué notaste? ¿Te parece que pesó el lenguaje corporal más allá de lo que dijeron? Sí, yo creo que había un candidato que buscó mostrar la imagen de presidente, Massa, y uno que era un buen candidato desafiante que intenta marcar el cambio, si lo tomamos por la positiva, pero que realmente fue de alguna manera interpelado por el ministro de Economía. Entonces vos decís, creo que en esas dos posiciones se notaban. Me parece que Massa, entrenado, mirando a Milei cuando había que mirarlo, mirando a la cámara y tratando de hacer como cierta complicidad con la audiencia. No quiere decir que eso lo haya logrado, porque es verdad lo que decían anteriormente de la imagen de manipulación, ¿no? Como diciendo, ¿vieron lo que yo le estoy diciendo? Que el hombre está desequilibrado. ¿Vieron que en realidad en el Banco Central tiene algo personal o tiene algo psicológico? Quizá eso fue un poco atrevido por parte de el que aspira a ser presidente. Me parece que se colocó en la figura presidencial. Y el otro, sabiendo de su posición y sabiendo que la estrategia de campaña es en este momento combatir el discurso del miedo que hay hacia su persona,
lo que intentó fue contenerse y se vio un candidato contenido, más apretado en sus omóplatos, más centrado en sí mismo y tratando de pasarla lo mejor posible, más como columnista de televisión que como un candidato serio a la presidencia. Lo que pasa es que la pregunta es, si todo se mantiene igual, ¿quién terminó ganando el debate? Si en realidad no hubo knockout muy claro, hubo triunfo, sí, sin duda, de Sergio Massa, pero hubo knockout, eso logró que los votos, o que parcialmente votos de indecisos, vayan para el lado de Massa, viendo de que Milei en realidad es muy inconsistente. Bueno, ahí están las respuestas que nos darán las encuestas, pero que en realidad nos van a dar las urnas el domingo cerca de las 22 horas. Gracias, Gabriel, por la comunicación. Gabriel Slavinsky, quien hablaba, psicólogo, especialista en comunicación política, entrenador en discurso y en oratoria. Fernando Marul